Comenzamos ahora con la teoría de Marx, uno de los filósofos de la sospecha de los que hemos hablado desde el principio. Recordamos que para Marx lo que rige el mundo y lo que hace que funcionen las sociedades no son las ideas, ni las teorías, ni la filosofía, simplemente son las condiciones materiales. A eso a lo que se le había prestado tan poca importancia hasta la fecha. Karl Marx, siglo XIX, es un filósofo, pero también economista, un hombre de acción, como veis aquí. Se dedicó casi toda su vida al periodismo y se conoce hoy en día sobre todo porque es el creador del socialismo científico y el que inspiró la teoría comunista. Es decir, que gracias o por culpa de sus teorías se produjo la Revolución Rusa y se produjeron muchos de los regímenes comunistas que vienen posteriormente. A nivel político, como veis, tiene una gran influencia y sus descubrimientos son de esencial importancia para el desarrollo de la historia. Fijaros que aquí tenéis una de las frases más importantes que escribe en una de sus obras, y es que hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y ahora lo que tienen que hacer es cambiarlo, es decir, que basta ya de tanto escribir y hay que hacer. Es un filósofo de la acción, es otra de las novedades que se introduce en la filosofía. Vemos ahora en qué se inspiró Marx. Marx bebe de varios lugares, de la filosofía, de la política, de la economía. Fijaros que de los autores filósofos que más le influenciaron fue Hegel. Hegel es un filósofo que habla de la historia, le interesa muchísimo ver cómo los procesos históricos se suceden unos a otros, pero la diferencia importante es que para Hegel el movimiento de la historia se debe a ideas, mientras que para Marx se debe a condiciones materiales, como veremos a continuación. Otro de los pilares fundamentales que inspiró a Marx fue la economía y la política inglesa, Adam Smith, por ejemplo, que lo vamos a ver también adelante, y el socialismo utópico francés. Veremos, pues, en primer lugar, cómo le influenció en Hegel. Fijaros que tenemos la idea básica de que las sociedades avanzan a través de conflictos y contradicciones. Es el método dialéctico inaugurado por Hegel. El método dialéctico dice que cuando una sociedad está establecida, funciona correctamente, pero empiezan a surgir contradicciones en su fuero interno y con el paso del tiempo esas contradicciones hacen que el sistema deje de funcionar y se produce un nuevo sistema que reincorpora las cosas que iban bien del anterior y las nuevas. De ese modo, hasta que este nuevo sistema vuelva a tener contradicciones, seguirá funcionando y de nuevo pasaremos a otro periodo histórico. De ahí Hegel explica cómo vamos progresando de formas inferiores a formas superiores de organización y que al final, cuando todo acabe, llegaremos a un estado que será perfecto y que Hegel diagnostica como definitivo, cosa con la que Marx no estará nada de acuerdo, y tampoco con el hecho de que son las ideas las que mueven la historia, como veremos a lo largo de la teoría. Otro de los pilares de los que hemos hablado, los economistas ingleses, Ricardo y Adam Smith, ambos hablan de la importancia que tiene el trabajo y el producto que se obtiene a través del esfuerzo de los trabajadores para el funcionamiento de las sociedades. Ambos también eh, tratan del capitalismo, es un capitalismo que se está iniciando y en el que hay condiciones que no se habían tenido en cuenta anteriormente. El socialismo utópico francés es otra de las fuentes en las que se inspira Marx y en este caso el socialismo utópico nos habla de que es necesario que se produzcan cambios, evoluciones, avances, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Según los socialistas utópicos franceses se consiguieron muchas cosas, pero debemos de profundizar y seguir más adelante porque no es suficiente. La sociedad burguesa sigue dominando. La obra de Marx, como vemos aquí, se puede dividir en dos periodos básicamente. El periodo inicial, que es en su juventud, en el que elabora la teoría de la alienación y habla sobre la ideología que existe en la superestructura. Y la segunda parte, que es cuando ya se enuncia la teoría del materialismo histórico más a fondo y donde ya se produce una acción política mucho más interesante. Comencemos, pues, entonces, con la teoría de la alienación de Marx. Fijaros que ya hemos hablado antes de que la economía es esencial para la alienación. La economía es, recordamos que Marx era economista y recordamos también que es una condición material de evolución de las sociedades, es decir, se está fijando en los elementos materiales. Fijaros que para él el trabajo es lo esencial y ese trabajo es parte de la economía y es el que la mueve. La economía es también la manera en que la propiedad se transmite. Para Marx es muy importante también tener en cuenta la propiedad privada y en manos de quién está, porque quien tiene la propiedad privada es quien se beneficia normalmente del esfuerzo del trabajo de los trabajadores, que simplemente reciben un salario
y ese salario no llega a cubrir, según Marx, todo el proceso de trabajo que están realizando y todo su esfuerzo. De esa manera, el excedente o la plusvalía del trabajo realizado por los obreros se la queda esa persona que posee la propiedad, y cada vez su propiedad se va incrementando, se van produciendo riquezas mucho mayores, mientras que el trabajador siempre permanece en la misma situación, puesto que no recibe el beneficio completo de su esfuerzo. De esa manera, según él, existe una injusticia y existe una diferencia de clases, y hace que el trabajador evidentemente se sienta alienado. ¿Alienado por qué? Porque siente que el proceso de su trabajo no le pertenece. Siente que el producto que ha elaborado, que ha trabajado y en el que ha participado no es suyo. Se vende al mercado por un precio y ese precio tampoco le beneficia, sino que se lo queda el dueño de la propiedad. Y eso hace que se sienta alienado, extraño, extraño a sí mismo. Una de las fuentes también para esta teoría de la alienación es la filosofía del espíritu de Hegel. Hegel trata este tema, pero no lo menciona con estos términos, ni siquiera en la misma línea en la que lo está haciendo más. Y Feuerbach también habla del empobrecimiento del hombre, el empobrecimiento en las sociedades, y también cómo las ideologías, como por ejemplo la religión, hacen que nosotros dejemos de reflexionar y dejemos de tener en cuenta las condiciones en las que vivimos para intentar mejorarlas. La teoría de la alienación tiene unas bases, y estas bases, como podemos ver aquí, son las siguientes. Los seres humanos, desde los orígenes, producen, trabajan desde la historia, bueno, mejor dicho, desde la prehistoria, aunque no se consideraba como trabajo ni había salario, pero sí que el ser humano, para producirse a sí mismo las cosas que necesita en su vida diaria, necesita trabajar, necesita un esfuerzo, es un ser activo y productivo. Y este trabajo es el que hace que la naturaleza se transforme para hacerla menos hostil para nuestra supervivencia y para que nosotros también vayamos mejorando, cambiando y adaptarnos al medio en que estamos y sobreviviendo. Hemos trabajado siempre en grupo, de modo que el trabajo no solamente ha cambiado las condiciones materiales del mundo y nuestras condiciones personales, sino que también ha cambiado las relaciones sociales en las que estamos. Evidentemente, el trabajo no es solamente el lugar en el que todo el mundo produce y recibe un salario, sino que también se producen unas relaciones sociales. Y esas relaciones sociales, en cada época han producido un sistema de clases que ha sido específico de cada periodo y que ha hecho que vayamos evolucionando. Por lo tanto, el trabajo es una parte muy esencial del ser humano, y en el trabajo también nos realizamos como especie y como ser humano. Con lo cual, el trabajo es algo tan importante y que no se ha considerado en otros sistemas filosóficos, que ya es hora de que se considere y de que se tenga en cuenta. Marx también es consciente de que en la historia de los seres humanos cada vez se ha producido una alienación mucho mayor porque nuestros productos cada vez nos pertenecen menos. Si nos fijamos en la prehistoria, un artesano, por ejemplo, que no le podemos llamar artesano porque en ese momento no era eso lo que había, pero una persona, por ejemplo, que mata a un animal, le arranca la piel y se fabrica, por ejemplo, unas botas con esa piel, ha realizado todo un esfuerzo y todo un trabajo para luego disfrutar de ese fruto de su trabajo. Es decir, las botas las ha hecho para él o las ha hecho para algún miembro de su tribu, y este le ha retribuido con otra acción. En cambio, a medida que avanzamos tecnológicamente y las sociedades se desarrollan mucho más, cada vez disfrutamos menos del producto de nuestro trabajo, y menos aún cuando nuestro trabajo es un trabajo en cadena, como ocurrió después de la Revolución Industrial, en el que una persona pasa horas en una cadena de montaje y aquello que produce no tiene ni siquiera la forma de lo que después va a utilizar. Y además ese trabajo normalmente ni siquiera lo entiende como su propio producto, no lo entiende como propio ni como reflejo de su esfuerzo, sino como algo que está ahí y de lo que se beneficia a otro. Eso es precisamente lo que genera la alienación. El trabajo, entonces, se transforma en un objeto que se introduce en el mercado y escapa al control del trabajador. Es decir, no tenemos ni siquiera influencia en el proceso en el que ese trabajo se está gestando. Es decir, nosotros solo somos una parte mínima de la cadena de producción de ese objeto. Y ese objeto pues es simplemente algo del mercado, no algo nuestro ni que entendemos como propio. En la sociedad capitalista, por lo tanto, no trabajamos como un fin en sí mismo, sino como un medio para satisfacer otras necesidades biológicas que están fuera de nuestro trabajo. Si nos fijamos en las épocas más antiguas, incluso en la Edad Media, en la que existían artesanos, el trabajo era un fin en sí mismo, porque producíamos cosas completas y cosas de uso. Ahora producimos piezas, producimos mecanismos, producimos cosas que ni siquiera
tienen un papel fundamental para nosotros, sí que lo tienen dentro de un engranaje completo, pero nosotros no somos capaces de ver ese producto. Por lo tanto, no es algo que hacemos y que nos satisface y que podemos contemplar acabado, sino que es simplemente una rutina, un mecanismo que lo único que nos sirve es para obtener un salario y poder sobrevivir después con él. De ese modo, cuando estamos alienados, normalmente como especie tampoco nos sentimos bien, porque nuestra creatividad está lejos de nosotros, porque no tenemos acceso al disfrute de las cosas que producimos. Es decir, que no nos sentimos humanos, nos sentimos como un producto de un engranaje, como una pieza de una fábrica. Si habéis visto, por ejemplo, la película Tiempos Modernos, en las escenas en las que el trabajador está en la cadena de montaje y está mecánicamente produciendo la misma actividad durante horas y horas de una manera tan mecánica que la creatividad y la humanidad están tan lejos que es normal que nos encontremos alienados. Otras formas de alienación se producen, según Marx, no solo en el trabajo, sino en otros lugares. Por ejemplo, en las relaciones sociales. Las relaciones sociales se instrumentalizan. ¿Qué significa esto? Pues significa que mi compañero de trabajo no es mi amigo y no es una persona con la que yo humanamente me encuentro como un colega con el que comparto mis problemas, sino que simplemente él es parte más, una parte más de la cadena. Y me interesa llevarme bien con él porque él es el que me trae los informes y si me los trae favorables, probablemente yo tendré problemas en el trabajo. O, por ejemplo, con mi jefe pues mantengo una actitud de respeto, pues porque me interesa respetarlo porque si no me despiden del trabajo. No lo hago como colega, como persona. Y cada vez esa situación se despersonaliza más, llegando momentos en los que directamente los responsables o las personas con las que nos comunicamos son solo máquinas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Otro tipo de alienación, aparte de la económica, que Marx contempla es la alienación política. ¿Por qué? Pues porque el Estado al final se pone al servicio de los explotadores. Es decir, el Estado no trabaja ni colabora, ni elabora teorías, ni dicta leyes a favor del pueblo en general, sino que lo hace a favor de las clases dominantes, las clases que tienen el poder económico. Eso se puede contemplar perfectamente en nuestra sociedad contemporánea. Podemos incluso llegar a la conclusión de que no nos gobiernan las personas, sino las empresas, las corporaciones, aquellos que poseen el dinero y el poder económico. Eso implica, por lo tanto, una alienación política, incluso para los propios políticos, que no pueden tomar decisiones si no es teniendo en cuenta a los poderes económicos y favoreciéndolos o haciéndoles los favores que estos les piden. Otro tipo de alienación que también se produce en las sociedades contemporáneas, bueno, contemporáneas de más, por supuesto, pero podemos aplicarlo también a las actuales, es la alienación religiosa. Porque las personas explotadas muchas veces para huir de su miseria recurren a la religión. La religión es como un consuelo que les alivia y les hace creer en un más allá o en un premio futuro que realmente según Marx no se va a producir. Marx también es un pensador ateo y piensa que la religión es una parte más de la ideología y que sirve para controlar al pueblo. Muchas veces también podemos observar que la religión es el instrumento que se utiliza muchas veces como elemento de dominio. En sociedades como la del siglo XIX y principios del XX, lo que el sacerdote decía en la misa era efectivamente la palabra que todo el mundo obedecía, respetaba y no cuestionaba. Y de esa manera, pues era un elemento de control, control de poder y un control político también. Una vez que nos encontramos en esta situación de alienación tan extrema y tan deshumanizada, vamos a ver qué propone Marx para superarla. Lo primero es la lucha de clases, según Marx. Si todos los individuos que se encuentran en la clase explotada toman conciencia de esa alienación y toman conciencia de clase, se agrupan y luchan para mejorar, es el único instrumento que tienen para conseguir evolucionar y para acabar con la diferencia de clases. La clase obrera, según Marx, es la clase más desfavorecida, más desprotegida y más alienada. Por lo tanto, es la única clase que puede llevar a cabo la revolución. Es simplemente un mecanismo para conseguir que el ser humano se realice y que llegue a ser un ser humano, no que sea un instrumento de un engranaje político y de un engranaje económico. La única manera de eliminar esa alienación y esa deshumanización del ser humano es la lucha. Y para más, la lucha tiene que ser armada y tiene que ser dura. Normalmente consistirá en despojar a aquellos propietarios de los bienes económicos de sus propiedades, hacer una propiedad común y llegar a una sociedad comunista. Lo veremos más adelante. Vamos a ver a continuación cómo influye el pensamiento y las ideologías en el desarrollo social y económico y material de las sociedades. Para Marx existe una gran relación entre ambas cosas, entre las condiciones materiales de producción de los seres humanos y las ideologías que se generan para justificarlas o para intentar modificarlas.
De esta forma, él analiza muy seriamente dos elementos que son la infraestructura y la superestructura y ve cómo interaccionan entre sí, porque piensa que dependiendo del sistema de producción que tiene cada sociedad, el sistema de gobierno será diferente, la distribución de clases sociales también será diferente y se generarán distintos sistemas de pensamiento que intentarán justificar o modificar esa situación económica en la que se vive. Él piensa que esas situaciones de pensamiento que se generan en cada sistema social y en cada sistema de producción son engañosas, generan unas ideologías que se aprovechan de sistemas como la religión, la moral o la filosofía para justificar formas de explotación de muy diverso tipo. Estas formas de explotación se dan en diferentes sistemas a lo largo de la historia y a lo largo de esta exposición vamos a ver cómo funcionan. Ese es uno de los riesgos que tiene el ser humano y el pensamiento, que genera ideologías que son falsificaciones de la realidad y normalmente se hace con un interés y con un provecho económico generalmente. Como habíamos dicho antes, Marx es un materialista y el materialismo histórico lo que intenta es mostrar cómo las condiciones materiales de la sociedad son las que generan los sistemas de pensamiento y no al revés. Por lo tanto, las ideologías, nos dirá Marx, sirven para enmascarar la situación real, sirven para justificar la explotación que se está produciendo en la base material. Y su teoría, el materialismo histórico, como hemos visto, tiene uno de los objetivos principales encontrar cómo esas ideologías están enmascarando la sociedad y cómo se puede conseguir cambiar, haciéndole ver a la gente de una manera crítica ese enmascaramiento, destapándolo y mostrando cuál es el sistema de explotación que se está utilizando. El materialismo histórico, como habíamos visto, es la teoría de Marx, que se basa en la dialéctica de Hegel y que intenta mostrar la historia como una lucha de clases. De Hegel tomó el hecho de que a lo largo de la historia se van produciendo cambios mediante un sistema que él llama dialéctico, en el que ya, como hemos visto anteriormente, lo que pasa es que un sistema de producción concreto o un sistema social concreto funciona de una manera determinada, funciona bien, la gente lo acepta, todo transcurre con normalidad, hasta que llega un momento en que se detecta alguna contradicción en este sistema. Y esa contradicción hace que poco a poco se vaya desgastando, se produzca un cambio y se pasa a un sistema diferente, en el que siempre tenemos algo que permanece del anterior más una novedad, es decir, elementos que se anulan y se sustituyen por otros que funcionan mejor. Y esto es cíclico. De nuevo sucederá lo mismo con el siguiente sistema. Pero la diferencia entre Hegel y Marx consistía en que, para Hegel, la historia es el desarrollo del espíritu, de las ideas. Todo funciona según ideales, según pensamientos. Pero para Marx, el motor de la historia son las condiciones materiales de producción. Como vamos a ver a continuación en el materialismo histórico y en la lucha de clases, veremos cómo la infraestructura, que es la base económica, genera contradicciones que la superestructura intenta justificar, intenta mostrar que son correctas, pero tiene que llegar un momento en el que las personas se den cuenta de estas contradicciones, reaccionen y luchen, y de ese modo se produce un movimiento, un cambio en la historia, una lucha de clases. La clase inferior, la clase explotada, es consciente de la explotación y lucha para mejorar, y se genera una situación diferente. Lo que pasa es que a lo largo de la historia casi todos los sistemas de explotación han progresado desde formas más rudimentarias hasta formas mucho más complejas, como puede ser el sistema capitalista, y requieren una lucha cada vez más radical, como veremos más adelante. Como estábamos diciendo antes, la infraestructura es la estructura económica de la sociedad y la superestructura es la estructura social y política. Ahí es donde se generan las ideologías. Para más, la historia siempre tiene un sentido, se puede explicar utilizando diferentes argumentos, diferentes teorías, no es algo que sucede sin más, sino que se puede perfectamente entender como algo abstracto de acuerdo que con esta teoría de la sociedad entendida como algo abstracto. Para él la sociedad es algo concreto, de ahí, como ya habíamos dicho, es un materialista histórico. La sociedad no es como un fantasma, un todo o una organización general que funciona independientemente de las cosas sociales y de los hechos materiales concretos. Los hechos materiales concretos son los que generan un sistema social determinado y son esas totalidades concretas y sociales, las formaciones sociales, la lucha de clases, la sociedad concreta en la que vivimos, las formas de trabajo, serán las que generarán ese modelo abstracto.
Como habíamos dicho, para Marx las sociedades funcionan a través de luchas de clases. Habíamos dicho que había una estructura y una superestructura. La infraestructura se componía de las condiciones materiales y la superestructura de la ideología. Pero en esa infraestructura o condiciones materiales siempre se producen diferentes clases sociales en las que hay una clase explotadora y una clase que es la explotada. Se produce entre esas clases siempre una lucha que tiene distintos registros. Puede ser una lucha económica, una lucha política y una lucha ideológica. La lucha económica y la lucha política se producen tanto en la infraestructura como en la superestructura, mientras que la ideológica se produce siempre en la superestructura. En la lucha económica se produce siempre una lucha respecto a la producción. Hay gente que desea sacar provecho económico de una persona, o bueno, una persona no, una clase social que está explotada, y esa clase social que está explotada sería la clase trabajadora, mientras que la clase propietaria de los medios de producción sería la clase que explota y la que saca el provecho económico. La lucha consistiría precisamente en mejorar los derechos de trabajo, aumentar los salarios, tener seguridad social, vacaciones, etcétera, etcétera, como ha ocurrido durante la Revolución Industrial, por ejemplo. Bueno, ha ocurrido en todas las sociedades. La lucha política sería la lucha que se produce a nivel ideológico, pero teniendo en cuenta sus raíces materiales totalmente. Y es el intento de transformar el sistema para que la clase explotada tenga más derechos y pueda vivir mejor. En el terreno ideológico, pues nos encontramos con que se generan diferentes ideologías, como ya habíamos dicho, tanto a nivel moral como político, como filosófico y religioso, que lo que intentan es justificar la explotación. Las clases que están arriba generan ideologías, generan sistemas, generan teorías, que lo que hacen es que le dicen al trabajador, pues mira, esto es así, pero es que tiene que ser así. Pues por ejemplo, la religión que surgió cuando se separó el catolicismo del protestantismo dentro del seno del cristianismo, en el que el protestantismo animaba a las personas a trabajar, a sufrir, a luchar, a conseguir riqueza, a amasar fortuna, porque era un designio divino, cuando en realidad era simplemente la manera en la que la gente que tenía la capacidad de gobernar las economías de la zona, pues lo que hacía era buscar su propio provecho y se buscaban un argumento religioso de manera que la gente obedeciese con mucha más facilidad. Este es el argumento que utilizaría más para explicar cómo las religiones generan eso, o cómo, por ejemplo, el catolicismo fomenta la obediencia y la resignación y el soportar las condiciones duras de la vida para conseguir un premio eterno en lugar de la lucha, en lugar de la revolución. Habíamos visto, por lo tanto, que esa infraestructura, que es un modelo económico, es el que se encuentra en la base de los cambios sociales y la superestructura jurídico-política e ideológica estaría en la parte también es la parte ideológica, es la parte más espiritual, la parte que no tiene nada que ver con lo material, pero que depende de ella. No es una parte, como había dicho Hegel, que en estas relaciones de producción de las que estamos hablando hay dos posibilidades según Marx, o las relaciones entre los medios de producción, los trabajadores y los que poseen la propiedad son de explotación o son de cooperación. A lo largo de la historia ha habido los dos tipos de relaciones y en este momento, en el momento en el que Marx se encuentra, las relaciones son de producción y son las que más han perdurado durante la historia y las que más se han reproducido. Las relaciones de cooperación están basadas en la propiedad social de los medios de producción, es decir, no hay propiedad privada. Solamente se dio esta situación en las sociedades primitivas, en las que no hay clases sociales. Al no haber clases sociales, no hay clases opresoras y clases oprimidas, y no hay clases propietarias y clases trabajadoras. El trabajo es producto de todos y todos se benefician de ese fruto del trabajo. Pero ya en la prehistoria, bueno, no en la prehistoria exactamente, pero sí que ya en las sociedades más primitivas empezaron a darse relaciones de explotación. Estas relaciones de explotación se basan en que hay una clase social que posee los medios de producción y una clase social que es la que trabaja, la fuerza del trabajo, y una de ellas decide explotar a la otra y beneficiarse de su esfuerzo. Esas relaciones se han producido de distintos modos. Por ejemplo, la primera sociedad fue una sociedad esclavista. Podemos ver como ejemplo la sociedad romana, en la que los trabajadores ni siquiera cobran un salario por su esfuerzo y por su trabajo. Y evidentemente los propietarios de los medios de producción son los que se benefician de ese esfuerzo. Se produjeron después relaciones de servidumbre, por ejemplo en la Edad Media, en la que, a pesar de que no había esclavitud, las relaciones de trabajo eran prácticamente esclavistas, puesto que el trabajador no tenía ninguna posibilidad de mejorar, de cambiar, ni de cambiar de clase social.
Y posteriormente, después de la revolución industrial, se producen las relaciones del capitalismo, que también son unas relaciones de explotación, en las que el trabajador tampoco tiene los medios de producción y el dueño o empresario pues se beneficia del esfuerzo y del trabajo del trabajador. Pero debemos de nos encontramos con que los trabajadores, las fuerzas productivas, dependen totalmente de los medios de trabajo y de la tecnología que poseen los propietarios. Es decir, el dueño de la fábrica o el empresario posee la fábrica, posee el capital, posee el material, la materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el trabajador pues no posee más que su fuerza, su cuerpo. Entonces tiene que venderlo por un salario al propietario. De ese modo, el propietario cada vez incrementa más sus beneficios, crecen sus fuerzas productivas, crecen los bienes que tiene y de esa manera pues se establece una diferencia cada vez más grande entre ambos y se generan unas relaciones sociales de producción que modifican toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad se convierte en una sociedad de clases, una sociedad de estamentos con grandes diferencias entre unos y otros. Esto, a su vez, viene avalado por un conjunto de leyes, instituciones y un sistema estatal que lo que hace es que sirve como instrumento de dominación de las clases que están arriba hacia las clases que están oprimidas. Según Marx, el Estado es la máxima expresión de la explotación. Veamos aquí también la diferencia que hay con Hegel, porque para Hegel el Estado era la máxima expresión, el espíritu reflejado ya en la evolución histórica máxima, y para él las leyes y el Estado eran la mejor manera de mejorar y de cambiar la sociedad para bien. Para Marx, el Estado en el que se encuentra, el Estado que le oprime en su momento, el Estado capitalista, es la máxima expresión de la dominación y de la opresión. En este esquema tenéis claro cómo funciona la infraestructura y la superestructura. En la infraestructura tenéis relaciones de producción, que es el sistema de clases, y las fuerzas productivas, que es, habíamos dicho, los trabajadores y los medios de producción y las relaciones que se establecen entre ellos. Y cómo estos, a su vez, están capitaneados o gobernados por las relaciones políticas, las ideologías, las leyes, que es la superestructura. En este esquema, por ejemplo, pues faltaría el sistema moral, el sistema religioso, el sistema filosófico, que al fin y al cabo también son parte de la superestructura. Fijaros, aquí lo tenéis de nuevo, infraestructura, la estructura económica y la superestructura. Aquí sí que las tenéis incluidas. Arte, ciencia, filosofía, religión, Estado, leyes, partidos políticos. Todo es parte de esa ideología que intenta justificar el sistema de explotación de cada sistema social concreto. Así, como habíamos explicado antes, el cambio histórico se produce justamente cuando hay contradicciones en ese sistema económico y se tiene que generar un sistema económico diferente. Por lo tanto, la historia, la lucha de clases, los trabajadores, las relaciones materiales son el motor de la historia. Aquí tenéis los 4 sistemas de los que habla Marx y que han ocurrido a lo largo de la historia. El primero, que es el esclavista, en que la forma de explotación se producía a partir de la esclavitud, como habíamos dicho. Había hombres libres y hombres esclavos. Los hombres libres se aprovechaban del trabajo de los hombres esclavos. Es el sistema que se produjo en las sociedades más antiguas, desde el momento en que hubieron sociedades desarrolladas. Ya os lo he comentado antes, en Roma, por ejemplo, en Egipto. El sistema que evolucionó a partir de este fue el sistema feudal, cuando se liberó la esclavitud y dejó de existir, pero existía otro sistema de esclavitud diferente, como hemos dicho, en la que existía una clase social igualmente, que era el señor feudal, que se aprovechaba del trabajador. Un sistema de clases muy delimitado, muy piramidal y muy claro, pero seguía siendo una relación de explotación. Este sistema feudal dio paso, a partir de la crisis del antiguo régimen, al sistema capitalista, en el que los dueños de los medios de producción son dueños legítimos y contratan asalariados con un trabajo también legítimo, no hay esclavitud, pero sigue siendo otro modo de esclavitud diferente, porque el asalariado no tiene derecho a los beneficios de su propio trabajo y de esa manera también se incrementan las diferencias sociales entre los que están arriba y los que están abajo. Según Marx, a partir de aquí se evolucionará hasta una clase social diferente, un sistema político diferente que él llama socialista, en el que no habrá propiedad privada, sino que la propiedad será colectiva y de esa manera volveremos a relaciones que no serán de explotación, sino que serán de cooperación. Pero esto no se puede conseguir de una manera sencilla, puesto que los que están arriba, los que tienen los medios de producción, los que tienen el dinero, no van a renunciar a ello fácilmente. Para vencer a esto, según Marx, se requiere
un periodo de transición que llama dictadura del proletariado. Es un periodo en el que el trabajador, el proletariado, toma conciencia de su clase y lucha de una manera armada. La lucha de clases tiene que ser violenta porque según él, si no hay conflicto y no hay violencia, evidentemente los que tienen los medios de producción no van a querer renunciar a ellos de manera sencilla. Esta revolución, que se vio ejemplificada posteriormente en la Revolución Rusa, como habíamos comentado, y en todos los sistemas comunistas que se han producido en la historia, lo que hará será arrebatar los medios de producción a la clase que está arriba y los hará públicos, los hará colectivos, de manera que al darse relaciones de igualdad y no existir ese sistema de clases sociales tan diverso, pues nos encontraremos con una sociedad en la que todo funcionará bien. Evidentemente, Marx no contaba con el hecho de que en el momento en que alguien llega al poder, el poder también corrompe. Y eso es lo que sucedió en estos sistemas. Con lo cual podemos ver claramente que si bien Marx acertó claramente en explicar y mostrar cómo los medios materiales son los que hacen que las ideologías se generen y que justifiquen ese sistema de producción, acertó a la hora de explicar cómo se produce un sistema de clases en todas las sociedades y cómo se producen relaciones de explotación, el sistema para salir de ahí pues no está claro del todo, porque se ha visto con ejemplos históricos cómo cuando se ha intentado implantar esa propiedad colectiva y esa lucha de clases, pues el sistema ha fallado, pues porque nos encontramos del mismo modo con sistemas de poder que son muy difíciles de arrebatar y que cuando esas clases trabajadoras llegan arriba, pues normalmente se convierten en lo mismo que las clases de abajo. Quizá no se hizo como tocaba, quizá no fue el sistema que más predijo, eso no lo podremos saber, pero sus intenciones pues eran esas.